¿Qué tal mis estimados amigos y mis amados hermanos en la fe del Señor Jesús? Vamos hoy con la segunda lección, el segundo capítulo de este podcast de Regreso a Casa, que es la narrativa del posexilio. Este capítulo de hoy lleva por título ¿A casa de nuevo? Déjame pensarlo. La porción de la escritura que vamos a ver en este capítulo, en la que se basa, es Esdras capítulo 1, versículos 5 al 11 y el capítulo 2. El otro día vi una película llamada El juicio a Dios, la cual relata un acontecimiento suscitado una noche en el campo de concentración de Auschwitz, en Polonia, donde, según los registros históricos, murieron cerca de 1.100.000 personas, en su mayoría judíos. En esta película, que fue basada en hechos reales, 10 judíos eruditos enjuiciaron a Dios por haber abandonado a su pueblo y haber faltado a sus promesas. Estos hombres debatieron toda la noche hasta que dieron a Dios el veredicto de culpable. Sin embargo, casi al final de la película, todos en el dormitorio terminaron orando a Dios. Un Dios que según ellos los había abandonado. Pero oraron con la convicción que Dios les oía y que algún día lo liberaría de ese cautiverio nazi. Yo les pregunto hoy, ¿es diferente para nosotros? Es cierto que quizás no hemos sufrido los horrores de una guerra, o tal vez sí, pero ¿cuántas veces hemos sentido el mismo abandono por parte de Dios? Hay ocasiones donde miramos nuestras vidas o las circunstancias que nos rodean, y ha sido tal nuestra situación que hemos llegado a dudar incluso sobre la existencia de Dios mismo. ¿Les ha ocurrido? Si algo ha llegado a sucederles de esta forma, solo tienen que abrir su Biblia en el libro de Esdras y darse cuenta que Dios, aunque enjuicia y castiga a su pueblo, jamás lo abandona, que Él es fiel a sí mismo y a sus promesas. En nuestro capítulo anterior hablamos acerca de ello. Vimos cómo Dios es fiel a su palabra. Apreciamos algunas profecías cumplidas para este tiempo en particular. La primera está en Isaías 44:28. Donde unos 150 años antes del nacimiento de Ciro, se declara lo que hará y cómo lo hará. ¿Sabe? Dios lo conoce a usted, lo que hace y cómo lo hace, la familia donde nació y las circunstancias de su vida. Usted está donde está por disposición divina, no lo pierda de vista jamás. Todo lo que le ocurre está delante de su Señor e incluido en su sabio plan. La segunda profecía está en Jeremías 25, 12 y 13, donde declara en su contexto que aunque el Señor parezca olvidarse de la maldad, Él siempre castiga el pecado. La maldad que nos hacen y la oposición que los impíos nos presentan no quedará sin castigo. Usted solo tiene que esperar en su Señor para ver los resultados. Y la tercera y última profecía está en Jeremías 29, 10 al 14, donde se nos dice que por lo general los planes de Dios hacia su pueblo traen dificultades y tropiezos, pero el deseo del Señor es que avancemos y crezcamos. Tenemos que dejar de ver las circunstancias de nuestras vidas como simples casualidades. Dios sabe quiénes somos y por qué estamos donde estamos. Anteriormente observamos un breve vistazo de la vida de Daniel. El Señor lo involucró en lo más alto de un gobierno que lo había tomado como cautivo, de un gobierno enemigo y hostil, pero allí el Señor se manifestó a él. Volviendo a Esdras, en el primer capítulo, vemos a Ciro decretando en el versículo 3 el regreso de los judíos a su tierra. En su libro La obra maestra de Dios, el pastor Charles Swindoll escribe lo siguiente, abro comillas,
En cuanto a la soberanía de Dios, aquí tenemos a un rey pagano que acaba de capturar unos 3 millones de judíos. A esta altura ya habían abierto negocios y se habían injertado en la sociedad. Estos hebreos representaban una buena parte de la fuerza laboral caldea, al igual que un buen número de ingresos impositivos para la economía. Sin embargo, Ciro les dice que regresen a casa y que construyan otra vez. Hasta aquí la cita de Swindoll. Usted y yo lo sabemos. Ciro no está a cargo. Es Dios quien lo está. Pero el Señor no solamente despertó el corazón de Ciro, también lo hizo con otros corazones, como nos narran los versículos 5 y 6 del capítulo 1 de Esdras. Casi se puede ver el ánimo al leer estos acontecimientos, ¿no es verdad? Y más aún cuando el mismo rey Ciro hace su propia contribución, como nos muestran los versículos 7 al 11. Sea que el judío de esta época creyera o no, Dios cumplió con su palabra. Y aquí usted ve a un rey pagano regalando oro y plata a sus prisioneros cautivos. Pero todo este fascinante capítulo de la historia es tan solo una cara de la moneda. Si bien es emocionante ver cómo el Señor movió sus fichas y organizó su plan para devolver a su pueblo, algo trágico está por descubrirse cuando analizamos el capítulo 2. Este capítulo se puede bosquejar de la siguiente manera al ver el censo ocurrido en medio del pueblo. Las personas censadas fueron: número 1, los dirigentes, versículos 1 y 2. Luego vinieron los laicos, versículos 3 al 35. El personal del templo vino después, versículos 36 al 63. Número 4, el número total de la congregación, versículo 64. Y por último, los siervos y cantores, versículo 65. Es precisamente en este versículo 64 donde las nubes negras aparecen. Aunque el aviso fue dado a 3 millones de judíos, solo 50,000 quisieron volver a casa. Eso representa menos del 2%. El resto prefirieron quedarse en Babilonia. ¿Saben? El libro de Esdras no lo relata, pero ese día tuvo que ser algo turbio para muchos. Quizá hubo acusaciones y pleitos. Creo que la causa principal de la falta de identidad dentro del cristianismo se halla en esa verdad descrita en Santiago 1:8. La muestra más evidente de ello se refleja hoy en día en frases como: creo en Dios, pero no voy a poner en riesgo mi postura académica diciéndolo a todos. Creo en Dios, pero voy a mentir si es necesario. Creo en Dios, pero no voy a buscarle, pues de lo contrario, no voy a tener lo que deseo. Creo en Dios, pero me voy a permitir intimidad sexual con mi pareja para no perderlo. Creo en Dios, pero no voy a decirlo a mis amigos para que no me dejen. Creo en Dios y estoy cerca de Él, aunque esté lejos de la iglesia, es la que más mentiras ha traído hoy en día. Creo en Dios, pero prefiero Babilonia. Lo que apreciamos aquí es nada más y nada menos que a toda una congregación la cual nació en el cautiverio, que decidió quedarse en Babilonia. Eso por una parte. Pero por otra parte, también tenemos a unos padres que fracasaron en 2 áreas importantes. Y es aquí donde voy a dejar mi mensaje para este capítulo. ¿Dónde fracasaron estos padres? ¿Dónde fracasaron estos hombres y mujeres cautivos en Babilonia? Número 1, olvidaron la dinámica de la adoración. Estos judíos fueron capaces de recordar y transmitir el linaje familiar. Conocían perfectamente su ascendencia y aún el cargo que ocuparían en el templo de regresar. Sabían su ubicación en el territorio de Judá,
sí, 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 pero olvidaron cuál era el verdadero sentido de esa tierra, cuál era el verdadero sentido de esos cargos y de ese linaje familiar. Ellos conocían sobre Jerusalén y lo que Dios había hecho allí, pero al momento de regresar y reedificar el templo y las ciudades, dijeron no. Se les desafiaba a viajar unos 1600 kilómetros, a abandonar su comodidad, a llegar a una nueva tierra llena de escombros para empezar de cero. ¿Saben? No podemos transmitir a las nuevas generaciones algo que nosotros mismos no tenemos. No se trata solamente de llevar a nuestros hijos a la iglesia o de invitar personas a que conozcan ciertos reglamentos o normas eclesiásticas. Se trata de impartirles vida, de que conozcan al Dios verdadero y que entiendan cuáles son sus demandas y la manera correcta de adorarle. Pero no solamente habían fallado olvidando lo que la adoración significaba, también habían desconectado sus creencias de su diario vivir. Si hubiéramos tenido la oportunidad de preguntarle a cualquier judío de esa época, allí, en alguna calle de Babilonia, que si creía en Dios, sin duda nos hubiera respondido que sí. Y si creía que Jerusalén y la tierra de Judá había sido apartada por Dios para su pueblo, sin duda hubiera dicho que sí. ¿Y qué hablar del templo? ¡Oh, sí!, hubiera dicho. Pero volver allí, la verdad no lo creo. No sé si volvería. Mis hermanos, un creyente no es alguien que solamente sabe la palabra. Es alguien que vive por esa palabra, que vive en la verdad, que emana de la palabra de Dios. Para las generaciones anteriores, Jerusalén y el templo habían significado su relación con Dios y la de Dios con ellos. Pero para esta generación no era más que escombros, un pasado que era mejor olvidar. ¿Qué habla este pasaje para nosotros? Pues aquí estamos, muchos de nosotros reedificando de entre las ruinas de nuestras vidas destruidas por el pecado, de entre las vidas de intentos fallidos por ser mejores, reedificando de entre las ruinas de lo que nos dejó una vida apartada de Dios. ¿Y qué haremos? ¿Estaremos dispuestos a abandonar nuestro estatus de comodidad y hacer lo que se requiera para cumplir con las demandas de nuestro Dios? ¿Viviremos para Cristo en medio de esta perversa generación? ¿O seremos inundados de pretextos? Que nuestro sí iremos sea de corazón y no de palabras solamente. Leí un autor que dijo: quiero saber a dónde se dirige Dios e ir con Él. ¿Saben? Lo que Dios decidió grabar en este libro de Esdras fue la historia de aquellos que le siguieron, de los que dejaron Babilonia, de los que se quedaron. Muy poco se oyó después. ¿Y usted está dispuesto a edificar? ¿Está dispuesto a reconstruir? ¿O está cómodo donde está? Simplemente piénselo. Muchas gracias por su compañía en este podcast. Nos encontraremos en una nueva oportunidad y hasta entonces, que mi Señor les bendiga.